se tolera con demasiada frecuencia el insulto y la mentira. Sobre todo la mentira. Mira, ¿Cómo hemos llegado ahí? Bueno, llevamos mucho tiempo ensayando. Tendría que haber una máquina, y creo que tendrá que inventarse, y a la velocidad a la que se van inventando cosas se terminará inventando, una máquina que detecte mentiras en el momento de un debate, ¡pam!, suelte una señal, se enciende una luz roja y se pare. Y en la cadena SER hay un periodista llamado José Manuel Atencia que recibió el encargo de ir localizando los datos falsos que se dieron, para eso sí, con 24 horas de retraso. Hoy, por ejemplo, ha publicado la relación de datos equivocados, pero no un poco equivocados, o sea, escandalosamente equivocados, ¿no? Que, sin embargo, en el desarrollo del debate se cuenta con soltura, nosotros no tenemos por qué saberlo, el público no tiene tampoco por qué tenerlo en la memoria, y se va tragando sapos y culebras con todas las de la ley. Y eso me parece que es inmoral. Y aunque no haya todavía una máquina para detectar esos errores, a toro pasado debería haber una factura al cobro a quienes han tratado de contar ese cuento chino. La verdad es que todos practicaron el noble deporte del globo, ¿eh? Sí, algunos sí. Más, algunos muchísimo. Pero eso es lo que menos me gusta, ¿no? Saber que cuando empiezan a manejar los datos, tú ya notas que van a empezar a circular datos, muchos de ellos son de contrabando. Sabes que es moneda falsa y que sabes que no vas a poderla detectar. Eso me fastidia bastante. ¿Sí? ¿Sabes lo que pasa? Que la verdad se ha desacreditado por completo. En la sociedad actual, la gente se siente legitimada a la parcialidad, aunque sea a costa de la mentira. Tú organizas una manifestación y te sientes legitimado a multiplicar por 9 el número de asistentes. Y si tú eres del bando contrario al que organizó la manifestación, te sientes legitimado para dividir por 9, entre 9, el número de asistentes, ¿no? Y todos se vuelven ahora al periodismo para que él sí, obligatoriamente, diga la verdad. Es como si la verdad, en vez de ser una virtud cívica, se hubiera convertido en una virtud, pues, un profesional, a exigir a un colectivo ciudadano, mientras el resto se permite el lujo de manejar su propia subjetividad con toda soltura, incluyendo la mentira, ¿no? Y no está muy acreditada en este momento la verdad, ¿no? Y es una pena. Y en el periodismo, pues claro. Y luego, como hay estas parcialidades, estos forofismos tremendos, los míos, los nuestros. La corrupción de los nuestros no es corrupción. La corrupción de verdad es la de los que no son de los nuestros. Estos juegos de parcialidades, de incondicionalidades enfermizas, ¿no?, han hecho que la mentira se convierta en una mercancía útil, si es útil a los efectos de proteger a tu tribu, ¿no? Y eso ha resultado nefasto, ¿eh? Es llevar el forofismo del fútbol a la vida normal. Si es de los míos, te perdono la corrupción, el cuento chino, el globo o que me metas la mano en la cartera, ¿no? Aunque estemos en campaña electoral y es inimaginable estar de acuerdo en algo, todos deberíamos estarlo en esto, en que es completamente inaceptable. Todos unidos, porque aquí solo hay un bando. Y Pablo Iglesias es de los nuestros. ¿Por qué crees que la mayoría de partidos han pasado de puntillas por esto? ¿Tienen alguna implicación? ¿Les conviene que ataquen al rival? No, pues porque efectivamente se produce una cierta reacción cuando te tocan a ti o a los tuyos. Si no te han tocado a ti o a los tuyos, no existe el delito. Lo que le han hecho a Pablo Iglesias, aunque se lo hubieran hecho a otro, hubiera sido igual. Eso es sencillamente una ignominia, una inmoralidad que hubiera debido parar los motores de la sociedad y todos a la vez volverse y decir, un momento, que con dinero de todos los españoles estemos pagando aquí una policía que persigue partidos legales para tratar de ponerles la zancadilla en el camino de la acción política, eso es ignominioso. Pero esa parcialidad a la que me refería, el juego de los nuestros, hace que, bueno, que reaccionen los que se sientan agredidos. El resto no se da por odio. Yo por eso me sentí profundamente indignado. Decía, no, aquí no hay más que dos bandos. Los que estamos viviendo en una sociedad que quiere ser decente y los que están haciendo ese juego indecente. Y, por tanto, Pablo Iglesias es de los nuestros, de todos nosotros, igual, y no puedo entenderlo. Y no entendía ni el comportamiento de los partidos, que hicieron una especie de mutis, a mi juicio de verbena, ni el de los periodistas, que a su vez hicieron también otro juego de verbena, porque parece que solo te puedes movilizar como le toquen a uno de los tuyos. Y eso es lo que creo es una de las enfermedades infantiles de la sociedad, ¿eh? Porque es una enfermedad infantil de la sociedad. ¿Siguen existiendo las cloacas? Me gustaría creer que no. El ministro, cuando ocurrió esto, pues sé que se puso en marcha. Él dice que ya acaba con las cloacas. Me parece que él tampoco tiene seguramente todos los datos para conocer, porque las cloacas seguramente se caracterizan por ser bastante subterráneas y bastante así, ¿no? Sé que el ministro se puso en marcha, no sé hasta dónde ha llegado, sé que ha dicho que ha concluido, sé que Pablo Iglesias dice que no, yo no lo sé, no tengo ni idea,
pero yo me temo que para llegar de verdad a limpiar bien toda la basurilla del fondo, ahí hay mucha mugre, ¿eh? Ahí hay mucha mugre desde hace muchos años. Si se está perjudicando a algunos partidos y beneficiando a otros, no tenemos una democracia limpia. Es que ahora mismo están jugándose muchas manos pecadoras en los juegos electorales. Fíjate lo que ocurrió con la Cambridge Analytica, con los juegos de manejando Facebook y los datos para llevar al elector en una dirección, pastorearlo en una dirección electoral. Estamos viviendo momentos difíciles en este sentido. Tratar de sobrevivir y saber nadar, surfear estas nuevas aguas tan complicadas es un arte que a lo mejor, pues, en fin, la siguiente generación lo manejará con soltura. A nosotros todavía nos sorprende, ¿no? Y siempre tengo la seguridad de que tengo mucha menos información que la que necesito para tener opinión. Y entonces tengo unas opiniones pues precavidas, normalmente precavidas. Pero no es por prudencia o por temor, sino porque tengo la seguridad de que me faltan datos. Tengo la seguridad de que me faltan datos. Y se está moviendo mucho. Ahora, por ejemplo, con Vox. Pues Vox, yo estoy completamente convencido, no tengo ningún motivo para... Estoy completamente convencido de que va a tener un resultado muy superior al que la gente espera. Porque me suena a lo que pasó con Donald Trump. Que Donald Trump se veía que se movía, pero cuando llegó el dato, descubrimos con estupor que estaba moviéndose de una manera mucho más profesional de la que creíamos en el circuito subterráneo, en las redes sociales, etcétera, donde no es que haya una circulación de información en favor de Vox, es que hay una organizada, meticulosa y extraordinariamente profesionalizada acción de movilización silenciosa de esto. Y puede salir, me temo que eso ocurra, porque, como digo, ocurrió con Donald Trump. Y aunque Steve Bannon, que es no parece que haya estado jugando el juego, pero creo que se están moviendo de una manera muy profesional estos circuitos un poco subterráneos en favor de Vox. Me da la impresión, ¿no? La sociedad se hace cada vez más compleja y cada vez menos inocente. Se ha hecho mucha más sofisticada la sociedad, más retorcida, más compleja, más enrevesada, más difícil. Y saber navegar en estas aguas, pues no es tan fácil. Y ahora mismo, pues, en las elecciones y en todo esto, se juegan juegos con artes, técnicas, mecanismos y cosas muy nuevas, muy recientes, que están llegando, que nos llega el eco, el Cambridge Analytica ha estallado, tuvo que ir Zuckerberg nada menos que a declarar al Senado de los Estados Unidos, es decir, que ha reventado ya, se sabe que eso está pasando, pero no se sabe todavía cómo se manejan estos juegos, pero ya se sabe que se están manejando, ¿no? Y entonces, pues, tenemos todos la impresión de que vamos a tener que aprendernos ese nuevo reglamento, ese nuevo idioma, y que mientras tanto estamos, pues, un poco más vulnerables de lo que seguramente creemos. Y por eso digo, en el caso de Vox, donde parece que están trabajando muy bien en este territorio, pues yo miro con precaución, porque yo con Donald Trump me llevé una sorpresa. Si tuviera que explicar en qué consiste esto, este pensamiento ultraespañolista, ultracentralista, basado en estos principios de patria, Dios, España, los viejos valores, eso es el franquismo, es exactamente lo que nos quisimos quitar de encima. Cuando Franco se murió, yo tenía 33 años y 3 hijos. O sea, se llevó 33 años de mi vida, quiero decir que tengo una cierta costumbre en identificar las particularidades del franquismo. Era director de una emisora de radio, tenía 3 hijos, vivía en ese mundo he vivido. Hemos tenido que hacer todos un esfuerzo muy grande, los de mi generación, para recolocarnos el cerebro en modo más o menos razonable, ¿no? Entonces, cuando llegó Vox y la gente decía esto, ¿cómo hemos de llamarle a esto? Digo, yo no sé cómo hemos de llamarlo, pero esto yo lo reconozco con enorme facilidad. Es el franquismo que nos quisimos quitar de encima. O sea, el franquismo que nos quisimos quitar es lo que dice Vox. Yo no lo estoy en este momento calificando, ¿eh? Estoy diciendo lo que dice, cómo se comporta, sus actitudes, las cosas que defiende son exactamente el mundo en el que yo viví hasta los 33 años. Ese mundo que España quiso quitarse de encima. Hemos llegado ahí porque eso estaba. Lo que pasa es que estaba metido dentro de la bolsa general del Partido Popular, que en su momento hizo una buena maniobra al incorporarlo ahí. O sea, fue bueno para el proceso de la democracia española que ese franquismo, en fin, más o menos ultramontano y tal, pues se pudiera incorporar a la aventura colectiva entrando por ahí, ¿no? Y ahora ha reventado, y tampoco es malo que haya reventado. Lo que a mi juicio es peor es que haya reventado y la derecha, la bolsa en la cual estaba inmersa, se haya colocado en ese rincón. Porque si la derecha española fuera una derecha más moderna, más europea, etcétera, pues tendríamos un partido más central, más europeo y tal, y esa bolsa extrema derecha. Pero como ha sido el PP de Faes, el PP de Aznar, el que se ha impuesto ahora en el nuevo cambio que han hecho, pues está haciendo frontera con Vox.
Y entonces ahora eso es lo que convierte esa unidad en una unidad especialmente peligrosa. Porque si no sería, pues, había asomado esa realidad, que puesto que es una realidad me parece bien que asome, pero ha salido pegada a la otra y librando ya con el Partido Popular una competición de ver quién tiene más grande la bandera, quién es más patriota, quién es más español, quién es más tal, creando esta especie de puja muy peligrosa que eleva las cosas muy arriba. Me ha tocado asistir a momentos que se consideran ahora decisivos históricos en un tiempo, en una edad y en una posición profesional que me convertían en un testigo formidable. Porque, como digo, cuando Franco se murió yo era director de Radio Sevilla. Cuando llegaron los Beatles, que son de mi edad, yo estaba en San Sebastián y recibí el primer disco de los Beatles cuando todavía no sabíamos si los Beatles iban a ser los Beatles, ¿no? Cuando empezó ETA, que eran de mi edad, empezó cuando no sabíamos que iba a ser ETA. Cuando empezó la democracia, yo era una persona con responsabilidad y estaba dirigido en el 25, cuando no sabíamos qué iba a pasar con la democracia. Estoy sorprendido al descubrir a toro pasado que todos estos acontecimientos los he ido yo viviendo cuando no sabíamos qué iban a significar. Y el caso más claro lo tengo el 23F, porque el 23F yo era director de informativos de la tele, de la única tele que había, y yo fui pues el único español seguramente que vio el asalto al Congreso en directo no estando en el Congreso, porque la gente, algunos se creen que fue en directo, pero no se emitió en directo, y yo era director de informativos de la única tele que había, en mi despacho tenía el monitor donde estamos grabando el acto, y yo vi en directo eso que todos hemos visto 1000 veces y que invito a nuestros amigos esta noche a que traten de imaginar ver eso sin saber cómo acaba. Yo estaba viendo aquello y el tiroteo y el Gutiérrez Mellado y el Suárez sin saber cómo acaba. Esa es una metáfora muy buena de lo que me ha pasado a mí, que he tenido la suerte de estar viviendo acontecimientos en posiciones muy significativas, en momentos en los cuales brotaban cosas que se han descubierto después que eran trascendentales y que yo estaba tratando de interpretar en aquel momento cuando todavía no sabíamos lo que significaba, ¿no? Y me siento contento conmigo mismo. Fíjate, de otras cosas no, pero de eso sí. Me siento contento de que en esos acontecimientos que ahora ya se ve que tienen un gran significado, creo que me gusta como estuve. Cuando empezó ETA, aquel fue en mi tierra, en San Sebastián, enseguida tuve la sensación de que aquello nos iba a llevar a la catástrofe. Enseguida. Cuando Franco se murió, que en el momento en que uno se muere parece que todo el mundo tiene la obligación de decir algo elogioso, y cuando se murió empezaron en la agencia EFE a hacer entrevistas a las gentes, yo era director de una radio muy importante, Radio Sevilla, y me pidieron una opinión sobre la muerte de Franco, tuve enseguida conciencia, yo enseguida tuve la conciencia de que no podía confundirme ahí. Y dije, creo que hoy ha terminado el siglo XIX, dije, bueno, no está mal. Me siento relativamente contento de haber pasado por esos trances sin haberme traicionado gravemente. O sea, no sé, me parece que he salido bien de estos. Me gusta cómo reaccioné en cada una de estas situaciones, me parece que se parece a lo que pienso ahora, ¿no? Ha habido una explosión hace unos minutos en las vías del AVE. En las vías del AVE, hace unos cuantos minutos, ya les daremos más detalles. Yo me encuentro en la confluencia de la calle Telles con la calle Comercio y aquí lo que te puedo describir es una imagen que se ve de un tren de cercanía El 11. parado. Yo estaba ante el micrófono, como tantos días, y llega la noticia de un atentado, como tantos días. Yo no sé cuántas veces he tenido que interrumpir el programa para dar cuenta de un atentado, y parece que hay muertos, y sí, hay 4, hay por lo menos 6, parece que hay por lo menos 10, parece que hay 20, que hay 50, que hay 80... Quiero que se imagine la gente lo que es estar ante un programa asistiendo a ese crescendo absolutamente enloquecedor. Aquel día nosotros cometimos un error al decir que había habido unos comandos suicidas que nos ha sido reprochado y nos sigue siendo reprochado permanentemente, aunque rectificamos enseguida. Pero el trabajo que hicimos aquel día yo me siento absolutamente orgulloso, porque nosotros hicimos un trabajo soberbio en circunstancias muy difíciles, que digo, hay que imaginar lo que es estar ante un micrófono recibiendo esa locura, porque es una locura con la ciudad enloquecida, pidiendo donantes de sangre, pidiendo los médicos viéndonos a trabajar, o sea, viniendo a la radio los compañeros que estaban de permiso para incorporarse a un trabajo que se veía que iba a ser alucinante, identificando heridos, muertos, era imposible
de imaginar una situación así. Mantener el temple ante el micrófono en estas circunstancias era extremadamente difícil, ¿no? Cuando luego empezó aquello a enturbiarse con el tema de la mano política y nos empezaron a nosotros a acusar de que habíamos querido manipular para las elecciones, yo digo, me gustaría a mí saber quién se acordaba de los que estábamos haciendo aquello, que había elecciones 3 días después, cuando estaban sin identificar los cadáveres, cuando estábamos viviendo una emoción brutal, cuando habíamos asistido al espectáculo de unidad mayor que yo he oído en mi vida. España no ha estado en su vida más unida que aquel día del 11M. Cuando te digo, empezaron los taxistas de Madrid a decir, se ofrecían gratuitamente a llevar a los familiares a los hospitales. Era un movimiento de solidaridad como yo nunca he conocido. 3 días después se enturbió, como se enturbió por el tema de la política. Pero cuando nos acusaron a nosotros de haber estado manipulando por las elecciones de 3 días, no saben lo que decían, no sabíamos. Yo ¿cómo me iba yo a acordar? No saben dónde están mis hijos, no saben dónde están mis amigos. Si estás viviendo en un drama en tu ciudad, ante un micrófono, en esta situación, conservando la serenidad en aquel manicomio, ¿cómo vas a estar pensando en jugar jugadas sucias de otra naturaleza? Pero la política metió sus pecadoras manos y hoy creo que es lo peor que le ha podido ocurrir al 11M. Hoy dices 11M y te viene más pronto a la memoria la bronca política del 14 que el drama de los muertos del 11. Eso es el mayor pecado mortal que ha cometido la política en España. Es curioso porque cuando la gente piensa las dificultades de la libertad política en los periodistas, mira a quienes no han tenido ese problema. Nosotros no hemos tenido este problema. A nosotros nos han querido seducir, pero a nosotros nadie nos ha llamado para prohibir nada. Si quieres tú saber cuál es la dificultad de mantener la libertad en este oficio, vete a un periódico de Lugo y dile al redactor jefe de ese periódico de Lugo cómo consigue dar limpia la información en una provincia con el comercio local pegado encima, con las autoridades encima, con los poderes financieros encima. Eso sí que es difícil, porque nosotros teníamos mucha fuerza. A mí nadie me ha dicho, no digas esto. Te tratan de invitar, de llevar, de seducir, de convencer. A nosotros no nos dicen eso. Para saber yo las presiones de nuestro oficio, se lo preguntaba a los redactores de mi radio, porque a mí nadie me decía eso. Hemos formado parte de una privilegiadísima aristocracia de la profesión, que hemos ganado mucho más dinero de lo que nos correspondía y desde luego que los demás, que hemos vivido en un estatus diferente de los demás. Hemos tenido una brutal responsabilidad y una presión por esa responsabilidad enorme. Pero a mí no me llamaba un ministro para decirme una cosa porque le colgaba el teléfono. Sin embargo, a un redactor le podía llamar. Y esa es la línea. Cuando se pregunta eso, buscad en los sectores más vulnerables. Y sobre todo, como te digo, en ese periodismo de gran mérito que se hace en los lugares donde están más desamparados y donde ahí sí que ejerce una influencia extraordinaria la autoridad local, los poderes fácticos locales, los poderes financieros locales. O sea, nos tenía mucho más respeto Botín a Luis del Olmo o a mí que el que le podía tener el director de una sucursal bancaria en Lugo a un redactor jefe. Ahí es donde está la verdadera dificultad de la presión. Nosotros hemos tenido otro tipo de problemas, muy complicados, pero no de esa naturaleza. ¿Cómo te imaginas el mundo cuando no estés, después de haber hablado con tanta gente? De entrevistar a todos estos científicos, me he venido con dos cosas muy importantes, Javier. Fíjate, una es que el futuro no está escrito y los científicos te devuelven a ti la pregunta cuando les dices ¿qué va a ocurrir? Te dicen, no, ¿qué va a ocurrir? No, ¿qué vais a hacer? Porque las cosas que vamos a inventar nosotros no van a predeterminar nada. Lo que va a predeterminar es lo que vosotros vayáis a hacer con esas cosas. Con ese invento, con esa novedad genética, esa novedad científica, se puede hacer el bien o el mal. Se puede hacer un uso público o privado, a mayor gloria de la sociedad o a mayor gloria de 4 magnates y mangantes. Se pueden hacer millones de cosas. Y por otra parte, deducción para mí tremenda. Mientras la ciencia avanza a una enorme velocidad, las realidades sociales y políticas nos siguen teniendo detenidos como hace 9 siglos. El mundo va a poder resolver los problemas que tiene de medio ambiente, no. Los problemas que tiene de salud, de alimentación, tal. Pero mientras tanto nos podemos reventar porque no avanzamos en justicia social, porque vivimos en un mundo que es una bomba demográfica, con un sur que es una guardería llena de niños y un norte un asilo lleno de viejos. Tenemos un mundo que es un polvorín
de tensiones políticas y sociales y problemas no resueltos, que nos puede reventar. Paralelamente, y qué paradoja, la ciencia está avanzando a una gran velocidad. La amenaza no está en el temor que nos inspira, ¿qué mundo loco nos trae la ciencia? No, no, no. La amenaza está en qué locuras puede hacer el hombre. Y luego una cosa, unanimidad absoluta por parte de todos los científicos que yo he conocido, de la actividad que fuera. No tenemos la más mínima sensibilidad para el drama verdadero que significa el problema del cambio climático y el problema del planeta. Y es impresionante la insensibilidad que la sociedad tiene ante la verdadera naturaleza del problema del planeta. Pero de cara al futuro, como te digo, si por la ciencia fuera, te diría que hay muchísimas buenas noticias detrás de cada novedad científica que se está investigando. Pero me temo que la sociedad no resuelve sus problemas de relación. Lo sigue complicando, agravando, envenenando, y cada día estamos bajo amenaza, ¿no? Y ahora mismo pues el mundo está viviendo grandes amenazas. Mientras al tiempo, fíjate, se están resolviendo científicos muchos problemas, ¿no? Pues antes de irte, ¿cuál sería esa buena noticia que te gustaría dar del futuro? Iñaki Gabilondo, los micrófonos de Carne Cruda. Buenas noches, noticia trascendental para la historia de la humanidad. El ser humano, por fin, lo ha entendido.